The Beginning After the End. Capítulo 511. Urgencia creciente. Desde el punto de vista de Arthur Leishwin. El tiempo se me escapó como agua entre los dedos. Yacía de espaldas sobre el musgo, contemplando el pequeño dosel que formaban las copas de los árboles en la pequeña arboleda de Virión. Tessia estaba acurrucada en mi brazo, con la cabeza apoyada en mi pecho, sus dedos trazando la línea de mi esternón, sobre mi centro. La sensación me provocó escalofríos cálidos que me recorrieron los brazos de una forma que encontré placenteramente estimulante. «Puedo sentir tu centro», dijo suavemente, con los dedos aquietando el movimiento constante. «La presión es como una manta pesada». Sentí su sonrisa contra mi pecho. «De hecho, es bastante acogedor». Solté una risa sorprendida. Entonces todo mi trabajo valió la pena. Ella me dio una bofetada suave y juguetona. «Lo digo en serio». La acerqué más y froté mi mejilla contra su cabello. «Yo también». Nos quedamos así un minuto o dos más antes de que el silencio y la paz fueran interrumpidos por una voz en mi mente. «He conseguido convencer a Ceris y a los señores enanos de que esperen tu llegada a Lodenol», dijo Sylvie. «Pero solo por ahora. Diría que tienes unos 10 minutos antes de que invadan el bosque para encontrarte». Debí ponerme tenso, porque Tessia se apartó y se apoyó en su codo para examinar mi rostro. A continuación se escuchó la voz de Regis. «Gideon y el resto de su banda de inventores locos también están de camino. Al parecer, Renkain no está. Se fue en cuanto se formó el gran agujero en el cielo». «¿Hora de volver al trabajo?», preguntó Tessia con un pequeño puchero. Asentí y se levantó con gracia, quitándose unas hebras de musgo de la ropa. Incluso con la sencilla vestimenta de alguien que había trabajado el campo durante las últimas semanas, estaba deslumbrante. Al mirarme, arqueó las cejas y sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. «No me digas que tienes que irte y luego me mires así, Arthur Leishwin». Sentí que mi cara se sonrojaba, me aclaré la garganta mientras me levantaba y me frotaba la nuca. Tessia me tomó la mano y se rió. «Tienes todo el poder del mundo, pero aún te sonrojas como un novato». De un tirón, me guió de vuelta hacia el árbol central y la pequeña casa enclavada entre sus ramas. Habíamos llegado a la mitad del camino cuando apareció Virion, bajando las escaleras para recibirnos. «Byron me acaba de decir que nos esperan», refunfuñó, limpiándose las manos mojadas en sus pantalones manchados de tierra. «Pero me alegra que hayan tenido un par de minutos a solas, tortolitos. Ahora, Arthur, antes de descender, ¿qué está pasando en el cielo, en las profundidades del abismo?» Abandonamos el bosque del Cire y comenzamos a descender la larga escalera en zigzag que nos llevaría directamente al palacio de Lodenol. Mientras tanto, les conté a Virion y a Tessia todo lo sucedido. «Maldición», murmuró Virion en voz baja. «Francamente, esperaba que Ceris se equivocara. Y luego todo esto, y Agrona definitivamente sigue ahí fuera, y con algún tipo de arma que ni siquiera podemos comprender». Aunque no lo dijo, sentí que los pensamientos de Virion se dirigían a Elenoir y la técnica Asura que la destruyó. Me pregunto por qué tardó tanto en usarla. «Tengo la sensación de que ese no era exactamente su plan», respondí, después de pensarlo un poco. «Parece desesperado. Un último recurso». Seguimos discutiendo los detalles hasta que llegamos a Lodenol. Byron y Barai ya nos esperaban. Byron me dio un asentimiento serio. «Arthur. Es comprensible que todos estén ansiosos por escuchar lo que tienes que decir. Espero que no esperes buenas noticias», respondí con naturalidad. Barai respondió con un esbozo de sonrisa, lo que equivaldría a una enorme mueca en su rostro normalmente inexpresivo. «Están esperando que la lanza hechizo de Dios, regente de Dikaten, agite sus manos y arregle el mundo, por supuesto». Levanté una ceja e hice un gesto para que las dos lanzas siguieran adelante. «¿Cómo te estás adaptando a la integración?», pregunté. Barai flexionó la mano de hielo conjurada que le servía de brazo protésico al que había perdido al luchar contra Tassi. Podía sentir el maná fluyendo por ella, infundiendo todo su cuerpo, circulando constantemente por sus canales y venas, incluso sin núcleo. «No sé si debería considerarme afortunada de no haber pasado por esto en medio de la guerra», dijo con ironía. «No creo haberme sentido tan débil como en las semanas siguientes, y aún así», asentí, comprendiendo. «Aquí estás,
con todo este nuevo poder y control, y la guerra ha terminado. ¿De verdad?, preguntó Virion a nuestras espaldas. Quizás aún haya motivos para usar esta fuerza al servicio de Dikaten, Baraispear. Llegamos a la puerta que daba al Salón de los Lores, custodiada por varios magos enanos con armadura. Mika estaba con sus primos, Ormfels y Skarn. Al oírnos acercarnos, se levantó del suelo para mirarme a los ojos. Me miró de arriba abajo antes de comentar. Y yo que esperaba que ya tuvieras la piel, los cuernos o las alas moradas, Lord Arthur. Aunque su tono era frío y distante, su mirada inicial se transformó en una expresión pasiva tras unos segundos, y se giró y voló hacia la cámara que teníamos delante. Lo seguí, pero perdí la pista cuando doblé la esquina hacia el pasillo y me sorprendí al encontrarlo completamente lleno. Como siempre, el lugar de reunión se encontraba sobre una placa de cristal flotante, a la que se accedía caminando sobre una serie de placas flotantes más pequeñas, como piedras en un río en calma. La mesa donde solían reunirse los señores enanos se había reducido, dejando espacio a su alrededor para una segunda fila de sillas. Tal vez era la tensión, o simplemente mi estado de ánimo, pero el cristal coloreado dentro de la enorme geoda no parecía brillar tan intensamente como de costumbre. Cerys ya se acercaba, marchando por el camino flotante sin importar la altura, incluso cuando las losas se movían ligeramente bajo sus pies. Arthur, me alegra que por fin hayamos captado tu atención, dijo ella. Cerys. ¿Qué tan grave es la situación? Más grande de lo que nos gustaría, respondió con un leve asentimiento. A la luz sobrenatural de la geoda, su cabello brillaba con un tono amatista, y su piel pálida reflejaba los colores de las formaciones cristalinas circundantes. Vestía un traje de batalla negro que le cubría el cuerpo de pies a cabeza. Sus cuernos relucían. El pueblo sufre, sin liderazgo. Agrona envió un mensaje poco antes de atacar la grieta. Aunque temen lo que ha hecho, la demostración de fuerza ha traído a muchos de vuelta a su causa. Detrás de ella, en la abarrotada cámara, Silrit y Sylvie flotaban al aire libre junto a la mesa y la plataforma centrales. Mika, Byron y Barai se desplazaron al otro lado de la cámara, mientras que CHUL y una mujer fénix, Soleil, una de las sanadoras que había ayudado a CHUL tras su casi muerte, rondaban al borde de la plataforma, detrás de la Carnelian Earthborn, sentada. El padre de Mika presidía la mesa, mientras que los Silversales, Daglun, Durgar y Daimor, se encontraban a su derecha. También estaban presentes algunos otros representantes de poderosos clanes enanos, como Gideon, Emily y Claire Bladeart, quien no se encontraba en su exoforma de quimera. Liradreide ocupaba un asiento junto al que había dejado libre Cerys. Al otro lado de la mesa, Saria Triscan, una elfa de mediana edad, había dejado libres algunos asientos, presumiblemente para Tessia y Virion. Solo puedo suponer que has regresado porque pretendes ir tras él, continuó Cerys. Parece que su propósito mayor no requiere que ni Epeotus ni este mundo permanezcan intactos. Está quemando a su propia gente como combustible. Respiró hondo, concentrándose momentáneamente en sus propios pensamientos. Cuando su mirada volvió a mí, me dedicó una expresión que no recordaba haber visto antes, ni siquiera cuando casi se sacrificó para detener a las fuerzas de Agrona en las reliquias. Sentí un cambio radical en mi opinión respecto a nuestro primer encuentro. Hacía mucho tiempo, cuando me salvó la vida de Uto. No está loco, Arthur. Solo haría esto, hizo un gesto vago hacia arriba, si supiera que no solo sobreviviría, sino que también contribuiría a sus objetivos. Cerys regresó a su asiento y dejé que Virion y Tessia pasaran y ocuparan sus lugares. Antes de que pudiera hablar, oí pasos rápidos acercándose por las puertas abiertas que había detrás de mí. Me giré y vi a Curtis y Katin Glader, a quienes Ormfel se llevaba. Katin le dio las gracias formalmente y entró en la cámara. Me alejé flotando de los cristales y me dirigí hacia ellos. Bueno, ya está aquí toda la pandilla, dije con cariño. A pesar de la tensión que había crecido entre los Glader y yo después de la guerra, me alegré de verlos. Por favor, tomen asiento. Estábamos a punto de empezar, Arthur, dijo Katil. Mantuvo su habitual compostura, pero había un brillo en sus ojos y un temblor en su maná que lo decía todo, más que cualquier palabra. Curtis frunció el ceño y se inclinó ligeramente. Arthur.
Ha pasado tiempo, viejo amigo. Sin embargo, no hubo tiempo para bromas, y los líderes de Sapin ocuparon sus puestos. No perdí más tiempo. La barrera que separa a Epeotus de nuestro mundo se ha roto. El espacio que contiene su mundo se está derrumbando. Eso es lo que se ve en el cielo. Se oyó un clamor de voces en pánico, pero exigí silencio y todas obedecieron colectivamente. Miré fijamente a los líderes de Dikaten, lanzas y señores, príncipes y princesas. Quiero dejar algo claro, continué. No hay tiempo para el pánico. Puede que sus instintos ahora mismo les exijan asegurar lo mejor para ustedes y su gente, pero cualquier objetivo individual que tengan ahora no significa nada. Hasta que esto se resuelva, trabajaremos juntos, haciendo todo lo posible para asegurar la supervivencia no solo de este mundo, sino también de Epeotus. El salón de los lores quedó en completo silencio. La mandíbula de Saria Triscan se movió silenciosamente y la ceja de Mika se alzó ligeramente, pero el resto de la sala me observaba atentamente. Ceris, ¿qué nos puedes contar sobre cómo se hizo esto? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su mirada firme permaneció distante, a través del cristalino interior de la gigantesca geoda. Taegrin Kaelum ha estado inaccesible desde que el cuerpo falso de Agrona fue arrojado aquí en Dikaten. No ha habido forma de verificar nada con certeza, pero he desarrollado una teoría plausible. Hizo una pausa, esperando a ver si alguien la interrumpía. Al ver que nadie lo hacía, continuó. El Taegrin Kaelum es vasto y está lleno de lugares a los que solo Agrona puede acceder. Durante mis años de investigación, descubrí focos de maquinaria que atraviesan el núcleo, los cuales creo que se extienden profundamente hasta las raíces de la montaña. Ahora está claro que estos artefactos y dispositivos forman parte del mecanismo que utilizó para extraer poder de todos los magos de Alacria. No pretendo comprender con exactitud cómo logró esta hazaña mágica aparentemente imposible, pero puedo decir que tuvo tiempo de sobra para diseccionar y recrear todo tipo de tecnología Jin antigua. Sospecho que esta tecnología y magia se usaron para alimentar un arma y atacar la grieta, que antes no había podido controlar. Tiene una especie de remanente o personalidad del Jin alojada en su relicario, añadió Tessia, mirándome a Ceris y a mí. Controla varias cosas, por lo que deduzco de los recuerdos de Cecilia. Soleil habló desde donde se encontraba cerca de la pared de Geoda. Sentí el golpe, la magia y la energía utilizadas. Llevaban la misma ferocidad y perturbación de maná que la técnica del devorador de mundos de los panteones cuando golpeó a Elenoir. Vi a Virion, Tessia y Saria ponerse rígidos ante la mención de la técnica asura que destruyó a Elenoir. Parece probable que basara esta arma en un principio similar a la técnica secreta de los panteones, concluyó Soleil con nerviosismo. Lo que significa que si lo dirige hacia una de nuestras ciudades, podría ser el fin de Sapin o Darben un abrir y cerrar de ojos. Exclamó el hijo menor de Silvercell, con el rostro enrojecido y los ojos abiertos de terror. Deberíamos haber marchado sobre Alacria hace semanas, te lo dijimos. Te advertimos que, es hora de movilizarse, interrumpía el joven señor. Solo aquellos alacrianos que deciden unirse activamente a Agrona son nuestros enemigos, pero no espero encontrarme con muchos. Atacaré Taegrin Kaelum directamente y lo más rápido posible. Quisiera recurrir a todas las fuerzas que Dikaten o Alacria puedan reunir. Obviamente, ya tienen el batallón Quimera, dijo Gideon de inmediato, dando un golpe en la mesa. Hemos conseguido poner en funcionamiento unas cuantas docenas de unidades más, y los pilotos ya están lo suficientemente entrenados como para no suicidarse operando las exoformas. ¡Qué inspirador!, murmuró Curtis Gleider. Ceris fue el siguiente en hablar. Caerá de Noir está organizando nuestras fuerzas. Debido a la constante pérdida de maná del pueblo alacriano, nuestra capacidad de combate será limitada. Además, hemos oído hablar de refugiados aduladores que intentan cruzar las montañas Colmillo de Basilisco a pie para llegar a Taegrin Kaelum, pero no puedo asegurar que encontraremos allí. Como mínimo, estarán igualmente debilitados por los pulsos. Soleil se aclaró la garganta. Lord Arthur, disculpe que no le diga esto de inmediato, pero Mordain ha decidido que es hora de que Asclepio también ofrezca su ayuda. Hace aproximadamente una hora, estaba reuniendo a todos los dispuestos a luchar y preparándose para abandonar el santuario.
Tendrá Fénix apoyando esta misión, incluso si Epeotus no envía ayuda. Parpadeé sorprendido. Esa es una excelente noticia, Soleil. Gracias. Fue arriesgado para Mordain abandonar el santuario y exponerse, pero me alegré de contar con su ayuda. Me concentré en Catil, esperando que hablara. Aunque nos habíamos distanciado en los últimos años, ella había sido una amiga cercana y de confianza. Incluso un apoyo simbólico de su parte habría aliviado la creciente tensión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un horrible temblor sacudió el mismo maná que impregnaba el aire y el suelo que nos rodeaba. El salón de los lores estalló en un coro de gemidos, gritos de desesperación y dolor. Manos apretaban cabezas y pechos, el temblor arañaba el alma de todos como uñas en una pizarra. La plataforma flotante se inclinó bruscamente hacia la derecha y las sillas comenzaron a deslizarse por su superficie. La mesa se balanceó, chocando contra el lado de la plataforma de Gideon y amenazando con hacer caer a una docena de personas por el borde. Con un relámpago etéreo, usé paso divino para caer bajo la plataforma y sujetarla, impidiendo que se inclinara más. Saria Triscan se desplomó frente a mí y la atrapé en el aire. Al mismo tiempo, sentí que la gravedad del entorno flaqueaba mientras Mika intentaba contrarrestar las ondas de perturbación mágica. ¡Fuera! ¡Todo fuera!, gritó Carnelian. Sentí el peso tambaleante y el martilleo de pasos apresurados sobre mí y oí el estruendo de pequeñas losas de piedra cayendo al suelo y haciéndose añicos entre las protuberancias cristalinas. El maná se condensó y las enredaderas brotaron de las paredes, agrietando la geoda al entrelazarse para formar un puente. «¡Vamos!», gritó Virion. Saria se aferró a mí con miedo. Su expresión la hacía parecer más joven de lo que era, y de repente vi su parecido con Alea, la joven lanza que encontré muerta hacía tanto tiempo, antes incluso de que supiéramos de la existencia de Alacria. Las firmas de maná colectivas de los presentes escaparon de la habitación cuando algo se quebró arriba. Sentí una ráfaga de aire al derrumbarse el techo de la geoda. Aire. El éter me envolvió y arrastré a Saria hacia los caminos etéreos, apareciendo en el corredor exterior, unos metros por delante de la multitud. Jueves. Sylvie giró la cabeza al verme, con aspecto aliviado al ver cómo el polvo se elevaba por el pasillo desde el salón de los lores en ruinas. En lugar de mirar atrás, levantó la vista. ¿Qué fue eso?, preguntó Lord Silvercell, mirando a su alrededor como si alguien tuviera la respuesta. Lo ignoré, pero bajé a Saria al suelo y llamé a Sylvie, Chul, Tessia y Ceris. Ceris, en particular, me miró confundida, pero entonces activé el paso divino de nuevo, y los 5 fuimos arrastrados por los senderos etéreos. Normalmente, necesitaba ver a dónde iba, pero con mi nueva runa divina activa, mi percepción del espacio circundante había aumentado drásticamente. En un instante, estábamos de pie sobre las dunas bañadas por el sol, por los cuernos de Britra. Murmuró Ceris, tapándose la boca con la mano. No me gusta nada lo que veo, dijo Chul simplemente. Miré al cielo, con la boca medio abierta y la mente momentáneamente en blanco. La herida se desgarraba por los bordes, el espacio se desmoronaba como carne bajo una fuerza excesiva. La aurora rojo sangre resumaba grotescamente a su alrededor mientras los bordes se ensanchaban. Tardíamente, intenté agarrar el espacio plegado que la contenía, pero las ataduras habían desaparecido. Se derrumbaron al expandirse la herida. Joder, murmuré. Entonces, justo cuando las palabras salían de mi boca, el suelo pareció derrumbarse bajo mis pies. Un trozo de tierra, un bosque denso lleno de árboles parecidos a sauces cubiertos de hojas con motas rosadas, surgió a través de la herida como un fragmento de hueso roto que asoma a través de la piel desgarrada. No, susurró Sylvie, con el pulso acelerado. La tierra de Feoto comenzó a quebrarse, y como una lluvia de meteoritos entrando en la atmósfera, cayó brillante hacia Dicaten. Era difícil calcular la magnitud. La herida dominaba ahora casi todo el cielo, extendiéndose de horizonte a horizonte. A medida que los gigantescos trozos de roca, tierra y bosque se separaban, algunos parecían caer como simples puntos en la distancia, mucho más allá de las grandes montañas, mientras que otros se hacían cada vez más grandes. Mira. Tessia señaló, agarrándome la mano y apretándola con fuerza.
Su dedo extendido señaló una serie de 7 u 8 fragmentos de tierra que claramente estaban a punto de caer en el desierto que nos rodeaba. El suelo tembló cuando, a mi lado, Chul se lanzó al aire. Su figura brilló con un naranja intenso mientras se precipitaba hacia el mayor de los fragmentos de tierra. Ceres comenzó a invocar un viento cortante de magia del vacío, girando rápidamente hasta convertirse en un imponente tornado. Tesia lanzó un hechizo, y las plantas de otro trozo de tierra de Peotus explotaron hacia afuera, surcando el aire y ralentizando el ascenso del meteoro. Regis saltó lejos de mí, su cuerpo palpitando al expandirse, desplegando alas desde su espalda, y luego su imponente y dentada figura de destrucción se elevó por los aires, con llamas color amatista acumulándose en su pecho mientras se preparaba para destruir otro de los fragmentos de tierra que caían. Una onda atravesó el éter y el tiempo se detuvo casi por completo. Miré a Sylvie, solo Regis y nosotros dos estábamos ilesos. Envié un pensamiento rápido, y con paso divino y gambito de rey activados, transformé mi éter en una espada, preparé mi golpe y blandí el arma en un amplio arco. Hubo destellos de luz violeta provenientes de los fragmentos más cercanos de la masa terrestre que caía, que aún no habían sido alcanzados por mis compañeros. Por un instante, no ocurrió nada, luego el tiempo volvió a correr, y media docena de pequeñas islas boscosas estallaron en el aire, desmoronándose en escombros en lugar de estrellarse contra el desierto con toda la fuerza de su masa. El viento de Ceres atrapó, ralentizó y destrozó una gran masa. El martillo de Chul, llameante con un fuego anaranjado, chocó contra la base de un trozo de piedra, tierra y raíces de árbol que giraba en espiral, destrozándolo. Regis redujo a cenizas a otro con un chorro de fuego imbuido de destrucción. A 90 metros de distancia, otra masa de bosque chocó con la arena del desierto, levantando una enorme columna de polvo dorado. Más adelante, a muchos kilómetros de distancia, vimos otras colisiones. Nubes de polvo y escombros se elevaron en el aire en una docena de lugares, recordándome repentina y visceralmente las bombas lanzadas desde aviones en la tierra durante la larga guerra que supervisé. Con el rabillo del ojo, vi que Ceres fruncía el ceño y metía la mano en un bolsillo oculto de su vestido. Desenrolló un pequeño pergamino, en el que se escribían letras en llamas. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sospechaba la verdad por las pocas palabras que pude entender. Otro pulso de Taegrin Kaelum. Miró la grieta en el cielo, con el rojo reflejándose en sus ojos. Caerá reporta bajas masivas esta vez. Me estremecí. ¿Y tus fuerzas de combate?, suspiró, y un destello de culpa cruzó sus rasgos de porcelana. La mayoría están asegurados en el primer nivel de las relictoms, esperando órdenes. Estarán listos para luchar. Arturo. Alcé la vista y vi a Tesia concentrada en la masa de tierra que su paracaídas vegetal había traído lentamente al suelo. Por un instante, pensé que las enredaderas y las hojas anchas que había conjurado se movían, pero solo por un instante. Di un paso al dios, apareciendo a 3 metros del montículo desmoronado, justo cuando una bestia de maná parecida a una serpiente de 3 cabezas con patas saltaba de la maleza. Ya tenía una espada en la mano, y la blandía antes de que las patas de la criatura siquiera tocaran la arena, pero aún así logró esquivar mi ataque. 2 cabezas se lanzaron a la izquierda para tomar impulso mientras la otra se abalanzó y cargó contra mí. Levanté la rodilla para golpearla en la barbilla mientras giraba, y la cabeza de la serpiente, junto con su largo cuello, se balanceó hacia atrás. La hoja de éter cortó el cuello, cercenando la cabeza, que voló por los aires. Un chorro de líquido verde venenoso salió en arco de sus colmillos, salpicándome el cuello. Siseé de dolor, retrocedí y fallé el ataque de la segunda cabeza, que se abalanzó hacia adelante y se clavó en mi pantorrilla. Con el rabillo del ojo vi a una segunda de estas bestias saltar, pero las espesas enredaderas la azotaron y la envolvieron, arrastrándola de regreso al área boscosa. Con un rápido movimiento de la espada, cercené el segundo cuello de la criatura con la que luchaba. Giré para escapar del ataque de la tercera cabeza y también la cercené. El cuerpo, parecido al de una serpiente hinchada que se había comido a un gato montés, con las patas reventándole del vientre, se tambaleó un instante antes de caer al suelo. Chul se desplomó desde arriba, con su arma en la mano.
La cabeza redonda brilló con fuego de fénix al aplastar la columna vertebral de la segunda bestia Epeotus, matándola al instante. Me llevé la mano al cuello, donde la piel se había derretido por la saliva ácida. Al dar un paso, me tambaleé, sintiendo el veneno ardiente intentando disolver mi pierna desde dentro. Los demás finalmente me alcanzaron. Tessia miró mis heridas con horror, pero los demás me habían visto en mucho peor estado. El éter ya fluía hacia las heridas, extrayendo el veneno y sanando el tejido dañado, pero si hubiera sido cualquier otra persona. Escudriñé el horizonte y detecté movimiento. A unos 400 metros de distancia, una bestia con forma de serpiente de maná emergió de otro punto de impacto. Mierda, murmuré. Las opciones comenzaron a extenderse antes del gambito de rey, como pergaminos en un consejo de guerra. Si la herida se hubiera extendido hasta Lacria, este nuevo pulso de las máquinas de Agrona podría haberla interrumpido, liberándola del espacio plegado y permitiéndole expandirse de nuevo. Incluso con las fuerzas de que se trabajando para mantenerla en su lugar al otro lado, Epeotus ya comenzaba a atravesarla. La caída de escombros era un peligro en sí misma, una masa lo suficientemente grande que impactara una zona poblada arrasaría una ciudad entera. Si un lugar como Cyrus fuera alcanzado, toda la población podría ser aniquilada en un instante. Acabábamos de demostrar que era posible evitar algunas colisiones, pero ¿cuántos magos en Dikaten podrían derribar estas masas del cielo antes de que causaran daños? Sin embargo, los impactos físicos eran solo la mitad del problema. Estas bestias de maná Epeotus eran casi universalmente de clase S o superiores, según el estándar de fuerza de Dikaten. Unas pocas podrían resultar catastróficas si se liberaban cerca de zonas humanas. Las heridas que ya había curado habrían incapacitado a todos, excepto a los magos más fuertes, o incluso los habrían matado. Incluso un ejército de enanos y humanos tendría dificultades para contener una oleada de tales criaturas. Dikaten necesitaría un liderazgo firme e inmediato, y guerreros capaces de defenderse de las bestias Epeotus. Al mismo tiempo, la noticia de un tercer pulso de las máquinas de Agrona indicaba que probablemente había recuperado la energía invertida en su ataque contra la grieta. De ser cierto, incluso era posible que pudiera usar el arma de nuevo. Si atacaba la grieta por segunda vez, ¿qué tipo de escalada se produciría? A medida que más fragmentos de Epeotus caían en la distancia, intenté imaginar todo el continente de Epeotus, mágicamente expandido, derrumbándose repentinamente contra las grandes montañas, pero no podía comprender del todo las proporciones catastróficas de semejante acto de destrucción. No podía quedarme a defender Dikaten, pues necesitaba enfrentarme directamente a Agrona. Tenía que evitar que absorbiera más poder o que volviera a usar su arma, quizás apuntando a Cyrus esta vez, a Darbo o a Etistin. Independientemente de cómo la usara, sabía que si se le permitía usarla de nuevo, la destrucción resultante haría casi imposible alcanzar la visión del futuro que le había mostrado a Fat. Mi mente repasaba todos estos pensamientos y más, entre respiraciones. Examiné los rostros de los presentes, pensando en la mejor manera de utilizar a cada uno de los soldados bajo mi mando. Silvia y Regis eran parte de mí, y su sentido natural de Aebum y Vivum podría resultar necesario en el conflicto que se avecinaba. Chul era un guerrero de un calibre incomparable, tanto en Dikaten como en Alacria, y si bien su defensa del pueblo contra el desmoronamiento de Epeotus fue ciertamente impactante, sabía que no aceptaría nada menos que luchar contra Agrona a mi lado. Necesitaba a Ceris en Alacria, por supuesto, ahora incluso más. Finalmente, mi mirada se posó en Tessia. De no ser por la fría racionalidad del gambito de rey, habría sentido un amargo sabor de garganta. Al igual que ella y mi madre, no podía permitirme ponerla en un lugar seguro. Si este fuera un tablero de la guerra de los soberanos, necesitaba usar todas mis piezas al máximo, para aprovechar tanto mis habilidades como las de ellos. Tessia había permanecido consciente durante la mayor parte de su terrible experiencia en Alacria. Había pasado más tiempo con Agrona que incluso Ceris, y había visto gran parte del funcionamiento interno del Taegrin Kaelum. Nada en mí quería llevarla a ese lugar, pero sabía que nuestras probabilidades de éxito eran mayores con ella que sin ella. Fue entonces cuando los demás finalmente alcanzaron la superficie. Silrit salió volando de una abertura lejana oculta en un cañón, seguido rápidamente por las lanzas y luego por Soleil.
Mika y Barai transportaron a la mayor parte del consejo sobre losas de piedra y hielo. No vinieron hacia nosotros, sino que se detuvieron justo afuera del cañón, observando juntos los escombros llameantes que caían de la herida y la herida misma, que ardía y rugía. Al mismo tiempo, sentí poderosas señales de maná provenientes del este. Cegadores rayos naranjas de fuego de los fénix destruyeron varias docenas de masas que caían entre Darb y las grandes montañas, y varias docenas de puntos aparecieron en la distancia, creciendo rápidamente. Se me ocurrió un plan. Volé hacia Gideon, ignorando las preguntas de pánico que gritaban los demás líderes. Envía al batallón Quimera. Localiza los puntos de ataque y concéntrate en defender las zonas pobladas. Si tenemos exoformas capaces de destruir masas de tierra antes del impacto, asegúrate de que estén posicionadas en ciudades. Quiero a 10, Claire Bladeyard y sus mejores soldados, listos para partir hacia Alacria de inmediato. Confío en que puedas activar uno de los nuevos portales de largo alcance. Mi atención se dirigió a los líderes. Reúnan sus fuerzas. Necesitamos mensajeros para los asentamientos alacrios, deben retirarse tras el muro. Envíen al gremio de aventureros a asentamientos más remotos. Mucho depende de saber exactamente dónde caen los escombros. Si es necesario, evacúen a los civiles a los túneles más profundos de Darb, donde estarán protegidos de los peores impactos. Me alejé, ignorando de nuevo las súplicas y las preguntas subsiguientes de los enanos y elfos allí reunidos. Sintiéndolo en mi interior, agarré la atadura etérea que Mire había conjurado y la envié. Quesés, si me oyes, necesitamos más ayuda. Epeotus está abriendo paso, lloviendo sobre Dicaten y probablemente Alacria. Bestias también. Todo el continente será arrasado por una lluvia de meteoritos si no hacemos algo. Hubo un momento en que no pasó nada. Observé cómo los puntos distantes que marcaban a Mordain y su fénix corrían hacia nosotros a una velocidad increíble. Artur. Estamos haciendo todo lo posible. No puedo arriesgarme a dejar la herida, ni enviaré a nadie a través de ella hasta que la estabilicemos. Esto es obra de Agrona, encuéntralo y mátalo. Ahora, apreté la mandíbula y apreté los puños hasta que me dolieron. No fue suficiente, pero sabía que sería un desperdicio de mi energía mental discutir con él. En cambio, me elevé y volé al encuentro de Mordain. El antiguo Fénix, flanqueado por casi 30 de su especie, llegó momentos después. La mayoría de los Fénix no se detuvieron, sino que se dispersaron, continuando destruyendo los escombros que caían y cazando bestias de maná por el desierto. Artur, llamó, con su rostro normalmente pasivo y amable ahora deformado por la ansiedad y la indecisión. Los asclepios han venido a ayudar en todo lo posible. Renkain y los demás ya se han dispersado, rumbo a los rincones más remotos del continente. Algunos permanecen en los claros de las bestias para ayudar a estabilizar la grieta de este lado. Extendí mi mano y estreché la suya con agradecimiento. Llegaste en el momento justo. Sé el riesgo que corres y lo aprecio. La gente de este continente necesita ayuda. Necesitamos detener la mayor cantidad posible de estos escombros. Mordain me dio una sonrisa débil, pero la fuerza que emanaba de él no era en absoluto débil. Por supuesto. Haremos todo lo posible. Su mirada se desvió de mí al cielo. Esto no tiene vuelta atrás, Artur. Apoyé una mano en su hombro, siguiendo su mirada. No, tal vez no, pero pase lo que pase con Epeotus, tengo otro problema del que ocuparme primero. Mordain se quedó en silencio mientras yo me volvía hacia mis compañeros. Las piezas de mi plan seguían encajando rápidamente. Prepárense, dije simplemente. De una forma u otra, este es el principio del fin. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.